tan crucial para nuestro país y en un momento, en una coyuntura mundial tan complicada, ¿no? Una coyuntura mundial en la que estas pequeñas victorias pueden ir marcando las definiciones, porque estamos en una bifurcación histórica, ¿no? Esta crisis va a evidenciarse como catalizadora de muchísimos procesos, de muchísimos problemas. No solamente la pandemia, sino la cuarentena y el manejo de la cuarentena, como vamos a discutir ahora con los especialistas, tanto los compañeros de aquí como los compañeros de allá. Vamos a ir ubicando que nuestras vidas no van a volver a ser como eran antes, pero tampoco le va a ser tan fácil al capital imponerse como se ha impuesto. Se ha cortado hoy. Pedro. Sí, se cortó. Bueno, miren, pero tampoco le va a ser al capital tan fácil el avanzar con la agenda que tiene, y no solamente de imponerse como se había impuesto antes, sino el continuar desbaratando las propias promesas históricas que había hecho la modernidad capitalista, la modernidad burguesa, ¿no? Entonces yo creo que este es un parteaguas muy importante que va a definir claramente la dicotomía, ¿no? Entre la lógica del capital y la lógica de la vida. Así es que pequeñas victorias como las que tuvimos el gusto a mediados del año pasado con el MAS en Bolivia, como la que ojalá tengamos este 11 de abril, van marcando precisamente la ruta, la definición en torno al polo positivo, al derrotero positivo que podría ir construyendo la humanidad a partir de estas dificultades, ¿no? Yo simplemente quería tomar la palabra para anunciar y para pedir la solidaridad más alerta de parte de los compañeros a nivel internacional, porque aquí en el Ecuador los golpes, porque no es un solo golpe de Estado, son dos golpes de Estado que están en marcha. Y tuvimos la semana anterior un teniente coronel en servicio activo llamando a sus camaradas de armas a definir a Correa, a Andrés Arauz como objetivos militares en medio de todo tipo de improperios, no solamente que llamaba a la sedición, sino también al asesinato, al magnicidio político, ¿no? Y esto se da en un momento en el que el ministro, y no ha sido tocado, es decir, absoluto silencio por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio de Defensa, por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de todas las instituciones, ¿no? Y esto se da en un momento en el que el defensor del pueblo, es a pocos días de que el defensor del pueblo publica un informe sobre los delitos de lesa humanidad en que ha incurrido el gobierno de Lenín Moreno, de nuevo con la presencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, a raíz del levantamiento de octubre del 2019. Muchos muertos, muchos heridos, disparos de bombas lacrimógenas que vaciaron las cuencas de los ojos de varios compañeras y compañeros, detenidos, desaparecidos. Estamos hablando, nunca en la historia del país ha habido en pocos días, en 4 o 5 días, más de 1,000 detenidos. Y de eso también la respuesta arrogante, inconstitucional y antidemocrática del ministro de Gobierno, del ministro de Defensa, de las cámaras de la producción, lo cual está perfilando un ambiente muy, muy complicado que muestra claramente la continuidad de lo que habíamos conversado a raíz del 12 de febrero. Recuerden ustedes que hubo una reunión ilegal del candidato banquero Lazo con el candidato de las ONGs, Yacu Pérez, negociando que entre los dos se iban a repartir el tema de los votos, que iban a abrir las urnas, y le incluía en eso a la autoridad electoral, que de manera absolutamente antiética, no solamente inconstitucional e ilegal, sino de manera antiética también, se reunía con ellos para arreglar, entre comillas, la situación. Con pronunciamientos del comandante de las Fuerzas Armadas,
que por poco no menciona inclusive por qué candidato tenía que votarse, habla claramente de que por quién no tenía que votarse. En fin, una serie de elementos que pone en serio cuestionamiento la continuidad de las instituciones democráticas en el país. Es claro que para el imperio y la oligarquía latinoamericana eso ya no es funcional. La agenda que instalada desde la época de Carter, del golpe de Estado en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, la Casa Blanca daba una manito de gato a sus virreinatos aquí en América Latina hablando de derechos humanos y de democracia. Pues ya no más. Es claro que nuevos modelos de bordaberrismo se están implementando en toda América Latina y lo tenemos que hacer no solamente a pocos días de conmemorar el aniversario del golpe de Estado en Argentina, sino al día siguiente de que el ministro de Defensa en funciones del gobierno democráticamente electo en Brasil festeja y llama a la población a celebrar el golpe de Estado de Brasil de 1964. Yo creo que es muy importante el que ubiquemos también, no necesariamente la pandemia, pero sí el manejo de la pandemia, no solamente como una ocasión y un espacio de valorización para las grandes transnacionales, un espacio de rentabilización espuria a costa de la vida y del dolor de la gente, sino también como un mecanismo adicional de sujeción, un mecanismo adicional de dominación, un operativo psicológico de amedrentamiento, de desmoralización y de desmovilización. Así es que por todo esto, compañeros, redoblar mis agradecimientos a la solidaridad y al esfuerzo que semanalmente vienen haciendo ustedes de distintas partes de la patria grande para apoyar y acompañar el proceso ecuatoriano. Un abrazo grande y sigamos adelante, compañeros, que esta lucha es la lucha de todos. A avanzar militando en la construcción de la patria grande. Muchas gracias. Avancemos, compañero. Muchas gracias, Pedro, por esta introducción. Y vamos a comenzar con compañeros de Ecuador que están en el campo de la medicina. Le vamos a pedir a Paola, Gabriela Cárdenas, que por favor del colectivo Azuay de Salud, que nos haga un pequeño resumen. Vamos a usar 5 minutos cada uno para que todos podamos hacer uso de la palabra. Bienvenida, Paola. Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto y un placer poder compartir esta tarde con todos y cada uno de ustedes, compañeros de otros países que estamos reunidos esta tarde. Qué grato es saber que muchos profesionales luchan por el bien común, que en este caso es el bien de la comunidad. Nosotros representamos un grupo o un colectivo que se ha denominado Unidos por la Salud de la SUAY. Es un grupo de resistencia de líderes y lideresas que han venido trabajando, haciendo un poco prácticamente de resistencia, ¿no? En este actual gobierno, muchos profesionales que forman parte de este movimiento han sido personas desvinculadas de este sistema de salud en plena pandemia, otros funcionarios públicos que todavía estamos en el sistema, pero que todos los días estamos con persecuciones por ser partidarios de este modelo progresista que está apoyando al Andrés Arauz. ¿Cómo nosotros hemos analizado la propuesta del Andrés como una propuesta progresista y que está por el bien de la comunidad, que ve la salud como un derecho? El análisis que nosotros hemos realizado, prácticamente una destrucción total del sistema público, ya no existe el modelo de atención integral en salud, ¿no es cierto? Que si bien fue aprobado en el año 2004 y fue puesto ya prácticamente en marcha desde el año 2016 y que se venía desarrollando de una forma adecuada, tomando en consideración la salud como un derecho. Todo eso se ha visto destruido, el sistema integral que existía en el primer nivel de atención, segundo nivel y tercer nivel de atención, prácticamente se ha destruido. Los profesionales de la salud en el sistema de salud pública ya no salen prácticamente a la visita a la comunidad, no existe este sistema de referencia y contrarreferencia, hospitales colapsados, profesionales despedidos, no existe la medicación
adecuada en los centros de salud. Por lo tanto, nuestros pacientes que eran vulnerables ahora son más vulnerables todavía. Entonces, prácticamente un colapso total, ¿no? Han destruido todo este sistema que se implementó, que es el modelo de atención integral de salud, familiar, comunitario e intercultural. Prácticamente destruido, ¿no? Podríamos decir lo que es desgarrador la situación. También el día de hoy está otro compañero mío que es Franklin Borja, él es médico, que está prácticamente en la parte hospitalaria como tal, quien les va a dar también el punto de vista desde la parte de hospitales. Yo trabajo en el primer nivel de atención, en donde vemos ya prácticamente un sistema de salud fragmentado, centralizado, desarticulado completamente, y se ha vuelto la medicina prácticamente a nuevamente ser curativa, ¿no? Este tema de las actividades extramurales de atención directa a la comunidad y articulación con los GATS prácticamente destruida. Entonces no podemos querer salvar vidas cuando tenemos autoridades que hacen caso omiso al problema de salud grande que está viviendo nuestro país. Eso es lo que nosotros les podríamos comentar un poco, y muy importante la propuesta del plan de salud del Andrés, ¿no? En donde prácticamente trata unos ejes, nuevamente el fortalecimiento de este sistema nacional de salud como ente rector de todo el país, y la importancia de la rectoría como tal. Entonces se piensa trabajar en algunos ejes. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la salud mental, la contratación de aproximadamente 1.600 psicólogos, 45 psiquiatras, quienes van a estar en el primer nivel de atención, la reincorporación de aquellos profesionales que fueron despedidos en pandemia, el sistema de salud. Normalmente aquí antes era desconcentrado, pero nuevamente se llegaron a fusionar los distritos, es decir, todo el sistema que teníamos prácticamente se destruyó. Entonces, en este plan de salud que propone el ANRES, es muy importante, y nosotros como jóvenes profesionales vemos con buenos ojos poder recuperar la patria, ¿no? Y esperemos que con todas las persecuciones y todo, sin embargo, sigamos fuertes, como yo les digo a todos los colegas, compañeros, no solo médicos, odontólogos, enfermeras, trabajadores de la salud, que si bien es cierto, este momento o están viviendo momentos difíciles, vendrán días mejores, y tenemos nosotros que tener la fe en eso y trabajar duro estos últimos 10, 11 días que nos quedan, teniendo conversatorios con diferentes profesionales no afines a nosotros, sino más bien gente que en la primera vuelta estuvo con gente de izquierda, sí, pero no con el Andrés. Entonces, hemos tenido ya conversatorios en días anteriores en la sede aquí de UNES, de la SUAY, para darles a conocer este plan de salud, que vean lo importante que es, y se ha analizado también el plan de salud de Guillermo Lasso, en donde se ve un modelo privatizador de la salud, ¿no? Que si bien ellos no quieren que nosotros veamos como privatizador, es un modelo privatizador porque le están vendiendo la salud pública a una transnacional. Entonces, la gente tiene que enterarse de eso y tiene que leer los planes, y para que se den cuenta que la opción que nosotros tenemos para que la salud siga siendo un derecho es la propuesta de Andrés Arauz. Eso, mis estimados, un abrazo grande desde Ecuador. Muy bien. Paola Cárdenas, yo soy odontóloga para servirles a todos y cada uno de ustedes. Un gran abrazo ahora, y así los 11 días que quedan. Bueno, Franklin, compañero, ¿quieres completar unos minutos esta visión de la salud en Ecuador? Marcelo, buenas. Franklin. Claro que sí. Primero, un saludo a todos ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, aprovechando, tengo unos minutos antes de ir a trabajar y les comento lo siguiente. Créase que veo con terror lo que está pasando. Les comento, tengo que ir a trabajar en 2 horas, y en 2 horas voy a tener que llegar al lugar de trabajo a decidir quién vive y quién muere. Es algo terrible opinar que lleguemos nosotros a nuestro lugar de trabajo a ver
que por un mal manejo del sistema de salud tengamos que entrar en una fase 4 de una pandemia. Marcelo, justo con la doctora Paula hablaba en la tarde y le decía, yo no puedo concebir eso. Estamos pasando algo tan grave, que tenemos hospitales básicos, que tenemos 25 camas colapsadas. ¿Y por qué sucede eso? Porque únicamente un modelo de gestión nunca se dio. Yo estaba en primer nivel trabajando, estoy en segundo nivel ahora apoyando. Es terrible, me preocupa desde el punto de vista personal. No puedo ver cómo tengo pacientes hospitalizados y tengo solo un ventilador para 8 pacientes. Así estamos. Entonces, con la doctora Cárdenas hablábamos y decíamos, ¿a dónde llegamos? O sea, ¿cómo puede ser que un modelo en el cual se propuso hace muchos años con Rafael Correa, que estuvimos prácticamente recuperando la salud, ahora estemos en un modelo en el cual la salud se privilegia a los que más tienen y los que menos tienen son los que más mueren? Entonces, yo desde un punto de vista de salud pública, estoy cursando mi especialidad en salud pública y no veo con tristeza que los derechos se pierden. Cuando comienzan los derechos del rico, se acaban los del pobre. Entonces ahora yo con Andrés Arauz veo que podemos algo recuperar eso. Y si no es algo, es mucho, demasiado. Porque esto tiene que acabarse, porque ya te digo, Marcelo, desde antemano, yo desde mi punto de vista un profesional joven, tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo mi hijo, tengo mis abuelos, tengo mis padres, no quisiera que estén cursando por esa situación. Es terrible ver que uno llegue a un lugar de trabajo y le digan el día de hoy, tengo este paciente que es más joven, ahí tienes que salvarlo. Y estos 3, 4 pacientes, lamentablemente no puedes. ¿Por qué? Porque no tengo un ventilador más. O sea, bueno, discúlpeme porque estoy hablando así, porque me parte el alma ver esa situación. Estoy hablando del punto de vista humano. Puta, discúlpenme que estoy hablando así porque me duele ver en el alma ver eso. Estás arrasado por la situación, estás totalmente desbordado y bien vale no, por la... No, me duele en el alma ver eso, me duele en el alma ver, o sea, a mí me encanta la salud pública, me encanta ver que la gente hace 4 años atrás estaba con todo, se salvaba, y ahora me duele ver que la gente está así. Decidir que la gente se muera por falta de un equipo que lamentablemente no gestionaron, no contrataron, no compraron. Y ahora, o sea, pongo la cámara porque estoy así, o sea, me indigna ver eso y en el alma me duele, porque a mí no me gusta ver que un paciente se muera por falta de insumos, por falta de maquinaria, y es mi forma de expresar, es una forma como de protesta, de manifiesto, que vean mi expresión como está ahora. Y sigo Así luchando es. día a día, me duele en el alma, me duele, no puedo concebir eso, pero tenemos una forma también de pelear eso. Justo con la doctora Cárdenas hablábamos, y es luchar por lo que tenemos que ahora conseguir dentro de pocos meses. El 11 de abril tenemos que hacer un cambio radical. Tenemos que luchar por esta gente que ahora perdió familiares, que murieron familiares, sí, y lo que pasa es que piensan que es morir un familiar ya, no es así. La salud pública se encarga de esas familias que perdieron un núcleo familiar, tratar de restaurar eso, tratar de hacer que confíen en nosotros, en el sistema público. Y es tratar de llevarles más allá, que nosotros seguimos con ellos, seguimos luchando por ellos, seguiremos trabajando por ellos. Pero ¿qué es lo que pasa a las grandes oligarquías, el sistema de derecho neoliberalista? ¿Qué quiere hacer? Que la gente pierda confianza en un sistema público de salud, que es un derecho para ellos. Entonces, bueno, para concluir, porque créase que esto es un tema de conversar muchas horas, Sí. yo creo un modelo de izquierda, siempre creé en eso, izquierdista a muerte, seré así, siempre me gustaba la salud pública y no concibo todavía esta situación en la cual la gente
muera por malas administraciones. El dinero va y viene. Al igual que uno, por ejemplo, usted se va a hacer un crédito, alguna cosa, va y viene el dinero. Pero que se muera un familiar, un conocido, eso no se puede concebir. Entonces, yo creo un modelo de Andrés Arauz, creo un modelo de izquierda, creo un modelo que podemos todos tener oportunidades, todos, y tenemos que luchar con eso. Entonces, para expresarles ese sentido, y en todo caso para Apostemos por la política, vamos por la política. Exacto, y en todo caso, es un poco lo que puedo decirles. Si tuviera que decirles más, nos iríamos de largo, y en todo caso les agradezco por la oportunidad. Esto es algo pequeño que vamos a empezar, pero vamos a luchar desde este punto pequeño hasta conseguir algo grande, porque para mí es luchar por las grandes mayorías que necesitan esta oportunidad. Necesitan un sistema público justo, equitativo, y ya basta de que el que tiene más se salva, el que tiene menos muere. Tiene que acabarse eso. Eso ya basta, eso no está ahora en un sistema actual. Tenemos que luchar por toda esa gente que necesita las mismas oportunidades. En todo caso, es mi punto de vista. Yo seguiré luchando por eso, seguiré luchando por el proyecto de Andrés Arauz, y en todo caso les agradezco la oportunidad a ustedes y de manifestar, y espero tener una próxima oportunidad para poder conversarles mucho más del sistema. Pero les agradezco muchísimo por la oportunidad y seguiremos luchando y seguiré luchando desde todo punto de vista, desde todo lugar. Y les agradezco, y eso es mi punto. Gracias que hace rato casi estuve a punto de soltar una lágrima, pero es mi forma de manifestar. Les agradezco. Te damos un fuerte abrazo, te damos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo latinoamericano. Gracias. Entendemos y transmitís perfectamente esa situación, y salgamos por el lado de la política, salgamos con más organización, apoyar a Andrés. Gracias. Y todo el movimiento político que va a surgir a partir de allí y su gobierno. Adelante, compañeros, Franklin. Seguiremos, gracias. Un gran abrazo. Gracias por participar y estar acá con nosotros. Le vamos a dar la palabra a un colega tuyo, muy experimentado en las luchas, por lo que vos dijiste, por un Estado, por una salud pública que se haga cargo de los que no pueden acceder. El doctor Jorge Rachid, un médico sanitarista, como decimos en Argentina, que es eso, la defensa de la salud pública, el rol del Estado, sobre todo para los que menos tienen y para emparejar y hacer justicia social. Escritor, pensador, le dejamos la palabra, querido Jorge. Gracias, adelante. Marcelo. Buenas tardes a todos. Un abrazo grande de patria grande y matria grande. No nos olvidemos de la Pachamama y la Madre Tierra, que es la que está poniendo en jaque el planeta. Gracias, Franklin. Gracias a la compañera también que habló. A mí me conmueve ver los colegas jóvenes absolutamente comprometidos con el paradigma de la salud frente al paradigma de la enfermedad. El paradigma de la enfermedad es el paradigma neoliberal instalado hace 45, 50 años, que vino a derrotar el paradigma de la salud, donde los médicos tenemos un rol más secundario, porque el paradigma de la salud es aquel que apuntala todo aquello que hace a la calidad de vida de los hombres y de los pueblos. Por lo tanto, ese paradigma de la salud está fundado, como nos decía el gran maestro Ramón Carrillo, en agua corriente y cloacas como plan de salud. Está fundado en que los virus y las bacterias son muy pobres causas de enfermedades al lado de la pobreza, la miseria y la exclusión social. Y también nos decía que si los avances científicos tecnológicos no están al servicio del pueblo, no sirven para nada en el campo de la salud. Hoy tenemos tratamientos, como ustedes saben, absolutamente imposibles para la mayoría de los seres humanos. Por lo tanto, esta lucha entre los dos paradigmas, el paradigma neoliberal de la enfermedad y de la cronificación de las enfermedades, es un paradigma que necesitan los pueblos enfermos y crónicos. No les interesa ni muertos ni sanos, porque muertos y sanos no le dan lucro. Por lo tanto, esto es parte de la lucha política.
Así que yo debo hacer una primera reflexión a lo que decía Franklin y lo que decía la compañía Cárdenas, creo que es el apellido. Paola, sí. Muy tierna, también muy comprometida, que no va a haber políticas sanitarias, ni va a haber salud para los pueblos, si no hay un proceso de liberación nacional que tenga como sustrato justamente la justicia social. Por lo tanto, esto que está pasando en Ecuador, que está pasando en América Latina, que está pasando en Bolivia, en Brasil, en Chile, los bloqueos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, son parte de una confrontación política geoestratégica que obviamente supera el marco de las políticas sanitarias. Pero ¿qué pasa? Una pandemia, una molécula menos que un bicho, porque la molécula ni siquiera llega a esa categoría, no se reproduce, el bicho es algo que se reproduce y lo podemos combatir con un antibiótico, la molécula no, la molécula se reproduce solamente parasitando a los seres humanos, puso en jaque en una crisis pandémica global al conjunto de la humanidad, desnudando una crisis civilizatoria que habíamos naturalizado y habíamos aceptado como supuesta normalidad de esto que decía Pedro, de la normalidad de la dominación del colonizado que acepta pasivamente la colonización. Esta crisis civilizatoria se expresaba, por ejemplo, en 24.000 personas que mueren por día promedio en el mundo desde hace 10 años, 10 años, 24.000 por día de hambre, de los cuales 8.000 son niños. Nunca se declaró una pandemia de una situación de acumulación de la riqueza como la que estábamos viviendo, y nunca se atacó frontalmente el calentamiento global que produjo la desertización de las tierras fértiles, la tala de los bosques nativos y con esto un calentamiento global que llevó obviamente no solamente a la concentración económica, sino al hambre de los pueblos, donde muy pocas familias, 86, tienen la mitad del patrimonio de prácticamente 3.500 millones de seres humanos. Pero ¿qué pasa? Una molécula hizo un trabajo que deberían haber hecho los pueblos, deberíamos, me incluyo, haber hecho los pueblos, puso en visibilidad la fragilidad de un sistema absolutamente armado para hacernos creer de que era absolutamente invulnerable. Y sin embargo, una pandemia destrozó los mercados, destrozó las bolsas, destrozó las empresas, destrozó las economías, destrozó incluso lo dramático, si no fuese por eso sería maravilloso, vida y la vida de millones de personas. Entonces, estamos ante una situación donde los procesos, indudablemente, como decía Pedro al principio, van a ser nuevos en cuanto a lo que vamos a vivir a partir de la pandemia, porque es un punto de inflexión en la historia, no les quepa la menor duda. La pospandemia empezó el primer día de la pandemia, no empieza la pospandemia cuando termina, porque la pospandemia no existe, existe el primer día de la pandemia que cambia la ecuación de los actores políticos, sociales del mundo. Y por eso tenemos que reflexionar, porque cada actor se para de manera diferente. En nuestro país, el principal empresario del país ante la cuarentena se paró diciendo: yo despido 1.450 personas, Paolo Roca, de Techín. Y nosotros nos paramos apostando a la vida, reconstruyendo 12 hospitales, porque habíamos encontrado, querido Paola y querido Franklin, una situación como la que ustedes describen de 4 años de arrasamiento del sistema público de salud que tuvimos que reconstruir como primer eslabón de una guerra que todavía no sabíamos que iba a ser pandémica, pero que nos había dejado el sarampión como epidemia después de muchísimos años que éramos un país libre de sarampión, porque obviamente, insisto, el paradigma de la salud del enemigo neoliberal, del capitalismo voraz, brutal, inhumano, cruel y criminal, dejó vencer vacunas y nos reinstaló el sarampión, como también nos dejó la epidemia del dengue, que ustedes también lo sufren. O sea, estamos en una situación
donde la pandemia nos vino encima como segundo nivel de guerra, y el tercer nivel de guerra es el que ustedes están describiendo, que tiene 3 guerras paralelas. Miren, el tercer nivel de guerra, el pandémico, sabíamos que teníamos que enfrentarlo con aislamiento y distanciamiento social y esperando la vacuna, 137 laboratorios que recompusieron la solidaridad social compartida para avanzar rápidamente. Pero también el mundo entendió la necesidad de jerarquizar los estados. Nadie hubiese pensado hace 2 años atrás que Angela Merkel se iba a quedar con empresas del Estado y Macron, que se iban a nacionalizar servicios públicos en Italia, o que el mismo Trump iba a imprimir 4 veces y media su base monetaria para atender a aquellos sectores que habían quedado desprotegidos, de 36 millones de personas despedidas de sus trabajos. Esto sucedió en el mundo. Entonces el Estado fue rejerarquizado como ordenador social, desplazando al mercado y jerarquizando nuevamente al Estado como planificador estratégico y financiador de las políticas públicas, en especial de salud. Por eso pudimos enfrentar la pandemia. Por eso algunos países pudimos enfrentarla, porque el pueblo argentino ya había hecho su primer trabajo para sacar ventaja. Habíamos derrotado políticamente, aunque no estructuralmente, al neoliberalismo en las urnas, aunque sigue siendo un Estado colonial al servicio de los intereses concentrados. Pero no esperábamos una tercera guerra, que es la misma guerra que van a tener ustedes y que hoy tiene Arce en Bolivia, que es la guerra de supuestos compatriotas que atacan las políticas sanitarias porque prefieren la muerte, necesitan el escenario dramático del fracaso de las políticas sanitarias para poder tener chance a futuro, porque saben que el éxito de la política sanitaria argentina, donde no colapsó el sistema y donde no hubo saqueo por los instrumentos económicos, y si ahora nosotros con la vacunación podemos avanzar, estamos en una situación muy fuerte de consolidar el poder popular en la Argentina y avanzar hacia la comunidad organizada, que es la única herramienta que permite reconstruir la salud en todos sus niveles. Sin el apoyo del pueblo, sin la organización del pueblo, sin la comunidad organizada, no hay política sanitaria posible, porque si no la política sanitaria se convierte nuevamente en una apropiación del conocimiento. Pero esto está referido a una guerra regional, 3 guerras, una geopolítica, diseño estratégico de Estados Unidos para América Latina, tratando de impedir de que entren nuevos actores como los chinos, los rusos, los indios o cualquier otro sector que pueda impedir la ocupación de su patio trasero, como lo acaba de expresar la 4ª Flota de Estados Unidos, que acaba de emitir un comunicado diciendo que las vacunas chinas y rusas ponen en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto en un mundo que se disputan las vacunas, donde el 10% de los países tiene el 85% de las vacunas y donde todavía hay 130 países que no tienen vacunas. Donde ese nivel de guerra hoy se está dando en este maniqueísmo que expresa que se acabaron los centros, o se es populista, popular, o como quieran llamar ellos, lo llaman en forma denigratoria populismo, se es populista, comunista, socialista, terrorista o narcotraficante, o se es liberal y amante del dios mercado. Esto es lo que plantea Stephen Bannon, esto es lo que plantea las 9D del Partido Republicano, estos son los que plantean todas las derechas filonazi de Europa, que están fortaleciendo un discurso, obviamente, que tiene que ver en vestir a las políticas populares en América Latina y en el resto del mundo, todo aquello que tenga olor a redistribución de la riqueza y un mundo más justo. En este sentido, hay que rescatar la figura de un argentino que hoy está ejerciendo una gran influencia a nivel internacional, que es el Papa Francisco, atacado justamente por 2 cardenales de Estados Unidos, Viñolo y el otro no me acuerdo muy bien el apellido, creo que Rochmacher, que están atacando justamente de la mano del Departamento de Estado y la NSA a la figura del Papa por combatir al capitalismo salvaje. Por lo tanto, y para ir finalizando, en esta guerra que hoy se ensaya en el mundo, creo que hay que reflexionar. Yo les voy a pasar un aviso parroquial. Mi último libro, que acaba de salir, miren, tiene la tinta fresca, se llama El mundo del día después. El mundo del día después, escrito en el aislamiento.
y dice la pospandemia, el capitalismo se prepara para resistirnos y el futuro es el modelo social solidario. Compañeros, tengan la plena seguridad que solamente la reconstrucción del UNASUR y de la CELAC va a permitir a los pueblos un proceso de liberación nacional con un modelo biocéntrico que respete al hombre y a la naturaleza y que tenga la vertebración de identidad americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que obviamente viene del fondo de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias a vos, compañero. Gracias, Jorge Rachid. Vamos por ese camino, vamos haciendo esa senda. Jorge, buena intervención. Vamos a sumar Gracias. a este camino una presencia que no es para nosotros, pero acá en el grupo sí, queremos que Eric Calcaño haga uso de sus minutos. Compañero que ha sido embajador argentino en Francia, compañero senador y diputado en 2 ocasiones, siempre estudioso de los temas del Estado, amante y luchador por la patria grande, y le damos la bienvenida también por ser un gran militante. Bueno, muchísimas gracias. Es cierto. Adelante. Muchas gracias, es cierto. Tengo un gran futuro a mis espaldas. Después de eso, que me convoque aquí Raúl Rojas, un querido compañero con el que hemos compartido historias de decenios. Es muy bueno. Un gusto. Muchas gracias. Pero a mí me gustaría empezar en los 5 minutos que tengo, y trato de poner el cronómetro en hora, porque no hay más desagradable que pasarse el tiempo. Entonces veamos el cronómetro. Ahí está. Bien, a partir de ahora. Bien, 5 minutos. Sin repetir y sin soplar. Lo que le duele a Ecuador le tiene que doler a la Argentina, porque si no la Argentina no es digna. Esta idea de separarnos en países distintos con un modelo europeo, que fue el que vivimos a lo largo de esta historia, fue precisamente lo contrario de lo que querían nuestros libertadores. Y eso me parece que es una primera cuestión. Si pensamos en la distancia que hay entre Buenos Aires y Quito, veremos que es la misma que hay entre Madrid y Moscú. Ahora díganme cuántas culturas, cuántos idiomas, cuántos pensamientos pueden ir de Madrid y Moscú en Europa. Un montón. Y sin embargo nosotros acá estamos pendientes de la elección en Ecuador como si nos fuera la vida. Y quizás se nos va la vida en eso. Y está bien que así sea. Sentimos, con las palabras de Páez, con las palabras de Franklin, con la brillante exposición del compañero Rachid, que lo que pasa en Ecuador no nos es ajeno. No es algo fuera de lo nuestro. Y lo nuestro es esa comunidad de espíritu que, según Herrés Renan en la famosa conferencia en la Sorbona a fin del siglo XIX, es lo que hace una nación. Y sí, para nosotros Ecuador es importante. Para nosotros Andrés Arauz es importante. Tuvimos la primavera de los pueblos, cuando estaba Chávez, cuando estaba Lula, cuando estaba Néstor Kirchner, cuando estaba Evo, cuando estaba Rafael Correa, y fue quizás un momento magníficamente romántico. Hoy, no es tan romántico. Pero eso es lo que nos incita a ser realistas. Y a ser realistas significa atacar los problemas que precisamente mencionaba el compañero Franklin, de no tener que decidir quién vive y quién no. Porque en nuestra perspectiva,
todos tienen que vivir. Para vivir basta seguir lo que dijo Rachid, una simplicidad profunda, la salud pública. La salud pública que tuvo exponentes en nuestro país, nuestra patria chica, nuestra provincia, que somos eso, una provincia. No nos hemos entendido, somos una provincia. Lo que pasa en Ecuador, cuando estemos mirando las cifras de las elecciones, nosotros somos una provincia, la Argentina es una provincia de una cuestión más grande, que nos incluye y nos significa. No es baladí lo que sucede en Ecuador. No es escuchar por algún lugar, por alguna cadena internacional, elecciones en Lituania. ¡Ay, qué lindo! Elecciones en Lituania. No. Ecuador somos nosotros somos Ecuador. ¿O acaso no escucharon hablar de Manuela Sáenz? Yo no conozco Ecuador, lo siento. Espero conocerlo algún día, me encantaría. Pero ese país, libertadora de libertadores, es lo que nos tiene que marcar el rumbo a todos. Cuando nosotros en la Argentina trabajamos, tenemos un pensamiento por Manuela Sáenz. Cuando nosotros en la Argentina trabajamos, sabemos que lo que sucede en Ecuador es importante para nosotros. Creo que tenemos una unión continental, una unión sudamericana, mucho más fuerte que la que cualquier europeo, cualquier norteamericano o cualquier persona de otro país pueda tener. Es cierto, tenemos la cancha inclinada, no es fácil, nunca fue fácil, no es un problema, estamos acostumbrados. Sí creo que tenemos que pensar en los medios de comunicación que sean propios, y muchos, y comunitarios, y cooperativos. Creo que tenemos que trabajar en esta cuestión. Franklin dijo una cosa, en 2 horas voy a tener que decidir quién vive y quién no. Creo que un buen sistema de salud con justicia social nos obvia eso. Tenemos hermanos latinoamericanos ahí lejos en el Caribe que están haciendo una vacuna. Y quizás eso nos pueda servir. Creo que nos falta creer un poquito más en nosotros mismos. No por la sapiencia que nos sobra, no por las experiencias que las hemos padecido, sino por el hecho de vivir juntos, tener memoria de los padecimientos pasados, de los desafíos pasados, pero también tener ganas de tener un destino común. Entonces, para mí, como siempre, cualquier elección en cualquier país de nuestra América, como decía José Martí, es una elección que sería la que pasa al lado nuestro. Si no tenemos ese espíritu, si no vamos con esa fuerza, si no nos enamoramos de ello, entonces estaremos definitivamente perdidos a la merced de cualquier mercader de baratijas que ya los hemos sufrido en la época de la conquista. Hemos aprendido mucho. Sabemos bastante. Tenemos que ir al hueso. Me he pasado del tiempo, pero simplemente para decir que cuando Pandora abrió la caja, todo se fue y lo único que quedó es la esperanza. Y me parece que Unión por la Esperanza es precisamente el nombre de lo que vamos a votar tantos millones de sudamericanos cuando nuestros amigues y hermanes ecuatorianos voten, porque ahí vamos a estar como si de nosotros se tratara, o acaso quizás, sí, en el fondo, se trata de nosotros. Entonces, que Guayasamín pinte en un hermoso fresco ese destino que tenemos, que está ahí, que solo tenemos que seducirlo, que entregarnos, que darnos a ese futuro, para que el compañero Franklin no tenga que decidir quién vive y quién no, para que Páez no tenga que decir todo lo que dijo,
y para que Rachid, querido compañero peronista, restablezcamos esa justicia social, porque esas pestes, esos microbios, no son nada comparado con la injusticia que vivimos. Y nosotros como sudamericanos tenemos que vencer a la injusticia y entonces seremos sanos de una sanidad que nada puede derrotar. Les agradezco mucho esta participación, agradezco a Raúl Rojas de nuevo y vamos, lo único que podemos perder en esta aventura, como decía alguien, son nuestras cadenas. Muchas gracias. Bravo, Bravo. bravo, Gracias. compañero. Vamos, Ecuador. Reciba Carajo. todos los aplausos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a seguir entonces dando palabra a otros compañeros de la Patria Grande, de otra provincia, como decía Eric, somos todos una gran nación en formación. La compañera de Perú está con micrófono. Esperanza Tafur. Perdón, Marcelo, Eric, buenas Franklin, palabras. Gracias, sí, Franklin. gracias. Gracias, realmente para acatar buenas palabras. Gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno. Me olvidé de decir que esta unión sudamericana en la cual peleamos tiene que ser decididamente feminista. Las mujeres nos están marcando el camino, como Manuelita Sáenz. Así que solo seamos Eric, leales a nuestras tradiciones y que la revolución sudamericana sea profunda, total y completamente feminista. créeme. Muy bien, adherimos. Gracias, Franklin. 15 segundos. Chuta, tenemos que tomar estas decisiones porque este sistema nos está inclinando a esto y tiene que cambiar. Antes cambió esto y chuta, no me siento conforme el llegar y trabajar con estos recursos para la gente. La gente se merece más. Puede ser mi abuelo, mi madre que esté ahí y tenemos que cambiar eso. Y Eric, buenas palabras. Marcelo, gracias, buenas palabras. Y les agradezco, o sea, gracias. Gracias a vos. Eso es mi incentivo. Gracias, Frank. Gracias. Un abrazo grande, fuerte, sentido. Gracias. Está Esperanza Tafur. Si no, le vamos a dar la palabra. Ahí está. Adelante, Esperanza. Empresaria PYME ¿cómo están? de Perú. Tus minutos. Sí, bueno, nosotros somos... Minutos. muchas gracias. Bueno, yo soy de Perú, soy del norte del país, soy de Lambayeque. Bueno, estoy escuchando bastante el tema de la salud, que está muy fuerte. El tema de COVID ha afectado mucho la región. Nuestro país está igual, está en una segunda ola muy fuerte, muy agresiva. El sistema de salud creo que es un tema repetitivo en todos los países, ¿no? O sea, nuestra salud no está fortalecida, nuestras autoridades no han sido las idóneas o no han detectado o no les ha interesado en realidad fortalecer el tema de salud. Ya tenemos un año con pandemia y seguimos en lo mismo, el mismo problema. O sea, si uno ve las noticias, parece que estuviéramos viviendo las noticias del año pasado, ¿no? Lo mismo, no hay oxígeno, no hay camas UCI, no hay ventiladores, no hay medicina, es lo mismo. O sea, no hay una política que todavía funcione. Sumado a eso estamos nosotros, los que somos microempresas, los que somos pymes. El mercado fue cerrado, al menos en mi país fue cerrado. Hubo mucha cuarentena, se cerró todo lo que son negocios, se cerraron campañas completas en el sector manufactura. Entonces el mercado está deprimido, no tenemos todavía una reactivación. Es muy compleja la economía y la economía va de demanda de la salud, porque si no tenemos dinero no nos podemos salvar ni ricos ni pobres. O sea, es básico el dinero para poder salvar las vidas de los familiares, de los trabajadores, de todo el mundo. Entonces, nos ha golpeado mucho el tema de COVID, ha golpeado mucho nuestra economía, ha golpeado mucho nuestras familias. Seguimos todavía con restricciones, seguimos porque estamos a puertas de una elección, justo va a empezar un debate ahorita. El 11 de abril vamos a elegir nuevas autoridades, esperemos que estas autoridades realmente entiendan la situación del país, tengan una política más eficaz y puedas mejorar la salud y la economía, porque estamos detenidos, en toda la región, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar, porque estoy en un sector de manufactura, entonces el desempleo ha sido muy fuerte. Nosotros incluso somos de muchas empresas pequeñas,
no tenemos compañías grandes que absorban el fuerte de mano de obra, la mano de obra lo absorben las empresas pequeñas, la gran empresa es muy bajo el porcentaje, pero sí las pequeñas empresas. Entonces hemos sido golpeados porque hemos estado sueltos, no hemos estado bien organizados, y sí, pues nos ha golpeado muchísimo. Estamos en eso, recuperándonos en la medida que se puede, y esperando que haya medidas más agresivas de reactivación para nuestra microempresas. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a ti, Esperanza. Vamos a continuar entonces con la presencia femenina y Patria Grandeña. Ella es docente de la Universidad de Lanús, Mara Espasande, directora del centro, nada menos que Manuel Ugarte. Adelante, minutos, Mara. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras y un abrazo especial para los hermanos y las hermanas de Ecuador. Quiero celebrar este espacio de este colectivo en apoyo de Andrés Arauz. La verdad es que para mí, como parte de la comunidad de la UNLA, de la Universidad Nacional de Lanús, es un orgullo estar acá. Les envío un abrazo caluroso también de nuestra rectora, de Ana Jaramillo, porque realmente consideramos que esta elección, como decía antes Eric, mi coprovinciano, ahora voy a implementar ese término, mi coprovinciano Eric decía, bueno, es una elección donde se juega el destino de cada uno y de cada una de las argentinas y los argentinos. Y la Universidad de Lanús es una universidad integracionista con un espíritu latinoamericano desde su fundación. Su rectora fue exiliada y vivió mucho tiempo en México y eso nos marcó como historia y como identidad. Y por eso es que estamos convencidos y convencidas de que lo que va a pasar el 11, no solo en Ecuador, sino también en Chile, también en Perú, va a determinar los destinos de toda la patria, porque tenemos destinos comunes. Como decía Manuel Ugarte, justamente el nombre que lleva el centro de estudios que presido, que tiene un mural muy bonito allí en la Universidad de Guayaquil, porque él estuvo en Ecuador y fue muy bien recibido en su gran gira por Hispanoamérica hacia 1912. Ugarte decía que éramos una nación desmembrada y que solamente íbamos a poder ejercer la soberanía si nos reunificábamos. Este concepto de soberanía incompleta que después tanto lo va a tomar Perón cuando propuso el ABC, no solo para lograr la unión de Argentina, Brasil, Chile, sino pensando en un punto inicial de una unión suramericana, ¿no? Que es lo que estaba en su perspectiva y en su proyecto estratégico. En ese sentido, nos parece que el apoyo a Andrés Arauz es un apoyo también a la integración suramericana. Él mismo, en su paso por el Banco del Sur y la importancia que le dio a la integración económica, y también, como ha declarado muchas veces, la importancia de la integración cultural y de la conformación de esta conciencia latinoamericana. Creemos que lo que se juega, lo explicó súper bien Jorge, esta lucha entre estos dos modelos de país y de patria, en un contexto muy complejo donde el declinismo norteamericano va a jugar y está jugando muy fuerte a partir de la reconfiguración del orden mundial, y donde los medios que se utilizan los padecemos todos como patria, porque a veces a nosotros mismos nos cuesta vernos como patria grande, pero desde afuera y desde el imperialismo nos ven como un bloque y actúan así. Así fue el Plan Cóndor, y así fue la balcanización en el siglo XIX, y así es el ataque con el lawfare y las diferentes formas de agresión imperialista que sufrimos hoy. Por eso creemos que Unión por la Esperanza tiene un plan de gobierno y tiene una propuesta que nos resulta muy interesante para pensar en toda la patria, ¿no? Solamente me quiero referir a dos de los objetivos que allí se explicitan, vinculados a la necesidad de la justicia social, la necesidad de la justicia cognitiva. Son dos ejes que en la universidad los trabajamos mucho, la necesidad de descolonización y la necesidad de integración regional. Cómo realmente a partir de la reunificación, como decía Ugarte, de esa patria, que no es lograr una unidad nueva, sino reunificarnos, volver al proyecto de los libertadores y las libertadoras del siglo XIX, vamos a poder avanzar
hacia esta justicia social, que también es justicia ecológica, que también es justicia cognitiva. Ver la educación superior como un derecho humano, tal como definen los compañeros y las compañeras allí en Ecuador, y que están luchando por una ciencia al servicio del pueblo, que solamente estos elementos y estas conquistas van a poder ser llevadas a cabo, insisto y vuelvo a ser reiterativa, si logramos la unidad, porque es una cuestión fundamental y estratégica para el ejercicio de la soberanía. Más que nada quería compartir estas ideas, y no tengo dudas de que la primera independencia, la victoria de la primera independencia se definió hace 199 años en Guayaquil, en hoy tierras ecuatorianas, que la sede permanente de la UNASUR estuvo allí, y que también va a ser allí donde vamos a comenzar este relanzamiento de unidad regional tan importante en este siglo XXI y frente a las crisis que tenemos que encarar. Así que les mando un abrazo a todos y a todas, y un especial abrazo fuerte para los hermanos y las hermanas de Ecuador, y gracias, Marcelo, por la invitación. Gracias a vos, Mara. Yo me olvidé decir, lo ha quedado a la vista, su formación es de historiadora, así que hace falta siempre ese enfoque para recordar que estamos nuevamente en la senda de nuestros mayores, de los padres fundadores, de los grandes patriotas latinoamericanos, y que seguimos su camino, y que las tareas que están inconclusas, bueno, nos tocan algunas partes diferentes o las mismas, volver a refundarlas y reformularlas de acuerdo a los tiempos. Tenemos acá, por primera vez, no haya sido visitante de este ámbito varias veces, pero que va a hacer uso de la palabra, Mario Burkum, economista formado en una universidad europea, Pierre Méndez de Francia, y es docente emérito de la Universidad Nacional de Moreno de Argentina. Adelante, Mario, tus minutos están disponibles. Bueno, gracias por la invitación. Después de todo lo que se dijo hasta ahora, me queda un poquito de abrir el posicionamiento latinoamericano. Yo estuve muchos años trabajando en México también, en la época de nuestro proceso dictatorial, y recorrí casi toda América Latina. Estuve también en Ecuador, en una época que estaba trabajando ciencia y tecnología. Me parece que la patria grande, que somos todos nosotros, tiene en este momento un desafío mucho mayor que el que fue hasta ahora, porque los coletazos imperiales nos pueden afectar mucho, en el sentido de que ya no es solamente un proceso de intervención militar, sino actualmente es un proceso que hace a lo que llamaríamos en otra época las externalidades, o lo colateral, que es la economía, que es la educación, la salud, el uso de nuestros científicos e incluso el uso de nuestras Fuerzas Armadas. Esto que planteó al principio el compañero de Ecuador sobre la posibilidad de 2 golpes de Estado para impedir que gane este candidato, llamémoslo más nacionalista, más progresista, más claro en las definiciones de lo que sería un gobierno más pegado a la masa, más pegado al pueblo, hace que nos condicionemos todos, y me parece que hace falta, en esta hiperglobalización que estamos viviendo, que tiene mucho que ver con lo que sería la guerra de las vacunas, la llamo yo. Así como hemos tenido hace 10 años la guerra de los tipos de cambio, ahora tenemos la guerra de las vacunas. ¿Quién produce vacunas
y quien acapara las vacunas y hace que el derecho humano de estar vacunado se pierda y no se pueda alcanzar. Creo que tenemos que cooperar entre nosotros fuertemente para impedir una vuelta a un proceso de derechización muy fuerte, pero también tenemos que cooperar con otras zonas del mundo. O sea, tenemos que cooperar con Rusia, con China, que son los BRICS, la India, África del Sur. Tenemos que entrar a que Brasil no se transforme en un gendarme imperial para todos nosotros, peor que Biden de Estados Unidos, o sea, con un proceso de derechización muy grande y de dominación y control sobre los sectores que pueden reprimir, o sea, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las Fuerzas de Seguridad. Me parece que en ese sentido tenemos que pelear juntos y al mismo tiempo abrir el juego a nivel internacional con sectores del África, del Asia, del Pacífico, llamémoslo así, unificarnos y apoyarnos también con México, porque México tiene el grave defecto de tener frontera con Estados Unidos, o sea, es la primera línea para sufrir las consecuencias de lo que sería la pobreza, el virus, la represión. Y unirnos significa apoyarnos totalmente entre nosotros. Y bueno, agradezco la participación en esto y la posibilidad de intervenir, que no me lo esperaba, pero creo que tenemos que generar conciencia, no solamente de que podemos llegar a ganar y unificar esquemas, sino que también hay que trabajar mucho sobre la pobreza, mucho sobre el modelo de economía, el tema pymes y el tema de microemprendimientos son temas claves en esta situación, y combatir sobre todo el hambre y la pobreza que ataca a nuestros pueblos, como el uso indebido del territorio, de la selva, de los minerales. O sea, tenemos que ir más allá, sabiendo que salir de esta pandemia, salir de esta crisis, no es fácil y que se va a seguir reproduciendo, y hay una guerra de vacunas que nos afecta directamente. Esperemos que salga la vacuna cubana, esperemos que salga otra vacuna en la India, que salga otra vacuna china, que salgan más vacunas en Rusia, porque son las que podemos acceder, porque si no, nuestros pueblos van a estar más sometidos de lo que estuvieron hasta ahora. Gracias por todo. Muchas gracias, Mario. Sos bienvenido siempre en este espacio y apreciamos mucho tus palabras. Tenemos planteado por el compañero Jorge Rachid un tema que lo venimos trabajando, que es la de la construcción de los medios populares, cooperativos, como dijo él, y hay un proyecto que está elaborándose, ya empezó a andar, digamos, ¿no? Que es una red de medios contra la desinformación, esto de estas formas de manipulación de la opinión pública a las que nos vemos sometidos, y sí que es algo que compartimos absolutamente en todos nuestros países. Tenemos a Verónica Sforzing, vamos a pedir que nos comente de qué se trata esta red, que bueno, viene caminando muy bien, parece, ¿no, Verónica? Ella es socióloga, docente universitaria y coordina los equipos del Partido Justicialista y Frente de Todos, técnicos y de comunicación, y es funcionaria también en el Estado. Adelante, Verónica. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Sí, como vos comentabas, Marcelo, es un espacio que ya viene funcionando hace un tiempo
Y por ahí me gustaría decir que en función de la verdad que tremendos análisis que se hicieron, ¿no? Un orgullo estar con compañeros y compañeras que están pensando, problematizando, militando la patria grande. Espero que todo esto que se produce acá sirva para dar un gran abrazo y mucha fuerza a los compañeras y compañeros que están dando la pelea más cercana, ¿no? La pelea directa por retomar el gobierno en Ecuador. También volver a agradecer a Marcelo, a Pedro, que han sostenido este espacio durante tantas semanas. La vez pasada hacíamos un conteo de las semanas que se sostuvo este espacio de articulación, y cosa que me parece central para continuar con esto que recién también se planteaba, ¿no? La necesidad de articular entre las diferentes provincias de la patria grande, la capacidad que necesitamos desarrollar de articularnos, de tener una estrategia común, y que muchas veces cometemos algunos errores que es bueno ya ir tratando de superarlos, ¿no? A veces creemos que retomar el gobierno es tener el poder. Y como decía Rachid, en Argentina, por suerte, en el 2019 retomamos al gobierno, pero sabemos que estructuralmente todavía los sectores más concentrados, tanto de los sectores agrarios como los sectores financieros e incluso los grandes grupos económicos de Argentina, siguen teniendo el poder. Y esto me parece que le cabe a todas las provincias de la patria grande. En ese sentido, como decía Marcelo, bueno, me voy quizás a uno de los temas que nos atraviesan a todos, que es la concentración mediática, que es este gran proceso de concentración que se está dando a nivel mundial y que en Latinoamérica lo vivimos muy de frente, porque tenemos al imperio en crisis dando los coletazos más directos en nuestros países, ¿no? Nosotros vemos ya hace 15 años una concentración en lo que son las tecnologías de la información y la comunicación muy grande, a través de sus grandes corporaciones, las famosas grandes 5 o 6 grandes corporaciones de las tecnologías, y que son las que en América Latina se utilizan para la conectividad, ¿no? Y se utilizan para comunicarnos, para educarnos, para incluso hacer telesalud, que ahora es tan necesaria para las unidades de terapia intensiva, que son Google, Facebook, Instagram, ya las conocemos, ¿no? WhatsApp, que son parte de la misma empresa en realidad, Twitter, Microsoft. Y bueno, en América Latina vivimos ese proceso de concentración y el proceso de concentración de los grandes medios tradicionales. Y hay un grave problema que hay que prestarle mucha atención, me parece, que es la alianza entre los sectores de la tecnología y los sectores más tradicionales de la comunicación. Actualmente, para que se puedan usar las noticias de Clarín, de La Nación, de O Globo, se está aplicando un nuevo mecanismo, que es que estas corporaciones de la tecnología, que no pararon de crecer en toda esta pandemia, les pagan a las empresas tradicionales para poder usar sus noticias. Es decir, se está construyendo una pauta privada, ¿no? No la pauta pública, la pauta oficial, que sabemos que hay que democratizarla, sino una pauta privada que lo que permite es fortalecer a estos monopolios más tradicionales de la comunicación, generando un apagón informativo. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que organizarnos fuertemente, primero en el desarrollo de la tecnología propia, ¿no? De las tecnologías de la información y comunicación propia. Ahí necesitamos a los estados, ahí necesitamos a la UNASUR, a la CELAC, fuertemente para avanzar en soberanía tecnológica. Y por otro lado, necesitamos avanzar firmes y fuertemente en todo el campo nacional y popular, en que todas las militancias del campo nacional y popular utilicen y ocupen el terreno de lo digital, de lo tecnológico, ampliando sus propios terrenos de lucha y sus propios terrenos de intervención. En ese sentido, estamos desarrollando esta red como comentaba Marcelo al principio, una red de
articulación entre organizaciones sociales, sindicales, territoriales, para avanzar en una pelea muy concreta que es tratar de problematizar las noticias falsas y este sistema de desinformación que se está instalando a partir de esta monopolización tecnológica. Es difícil la pelea, todos estamos muy en nuestra micromilitancia, ¿no? Marcelo también lo vio en las últimas reuniones que tuvimos. Las diferentes organizaciones, cada una tiene su propia militancia, lo que nos cuesta es articular y pensar una estrategia común para dar la pelea de las noticias falsas y la desinformación. El 50% de lo que hay en Internet es noticia falsa. Imaginémonos el problema para la democracia a la hora de saber qué candidato responde a las necesidades populares, también para las subjetividades, en donde estamos saturados de información y no podemos discernir lo que es verdadero y lo que es falso, poner en prioridades, ordenar, todo lo que eso, digamos, produce, impacta en la sociabilidad y en los subjetivos muy grande. Así que este es un espacio concreto que se viene caminando, obviamente a disposición de todos los compañeros y compañeros que están en este espacio, si se quieren sumar, si quieren ser parte, le mandan un mail a Marcelo, se comunican con Marcelo y sumamos voluntades. Cumplí el tiempo, no sé si... Bueno, muy bien. Compañeros, Pedro, creo que vamos redondeando una buena reunión, una más. Ya nos va a quedar solamente la semana próxima. Adelante, Pedro, adelante. Solo quería señalar la conexión de lo que mencionaba ahorita Verónica y la importancia del trabajo que está desplegando. Ojalá entre los compañeros médicos también pudieran destacar dentro de su colectivo compañeros que específicamente se dediquen a esto, porque en el plano de lo de las vacunas, el tema de la mentira, el tema de las fake news es terrible. Vean ustedes el caso de AstraZeneca, ¿no? Fue tal la presión social que 17 países europeos suspendieron el uso de AstraZeneca. Pero vean también ustedes la presión de la transnacional, que en mediodía se reunió el órgano rector y en mediodía, ¿qué se puede hacer? ¿Qué examen de laboratorio se puede hacer? Absolvieron a AstraZeneca, ¿no? Mientras tanto, aparecen por otro lado que en Estados Unidos hay más de 70,000 casos con problemas de esa y de otras marcas de vacunas. Todo el manejo de la información llega a niveles tan terribles que quien maneja la información en el Reino Unido, que ya hace 8 meses había hecho una compra multimillonaria de lo que en ese entonces era la octava maravilla, que era la AstraZeneca, y que después, sin decir nada, tuvieron que reconocer que había problemas, sin decir nada, compraron, a pesar de que ya estaban pagadas los millones de vacunas de AstraZeneca, compraron Pfizer. Y el personaje a cargo el vocero de esta situación, el experto mundial en inmunología, en genética, en epidemiología, es un periodista, entre comillas, que se llama Ambrose Evans Pichard, tataranieto, creo, de uno de los antropólogos, un antropólogo famoso. Pero lo interesante de esto es que yo le seguí la pista a este señor porque su nombre era conocido y fue el mismo periodista británico que organizó todo el manejo de los medios de comunicación durante los 2 años de escándalo de la señorita Mónica Lewinsky en los Estados Unidos. Así que de experto mundial en manchas en el vestido azul de la señorita Mónica Lewinsky, pasó a experto mundial en inmunología, genética, etcétera, etcétera. Entonces, miren, aquí estamos hablando de operativos de información, de operativos de inteligencia, de operativos psicológicos al más alto nivel del MI6 en el caso de Gran Bretaña, y seguramente dentro de nuestros países el manejo de la información está manejado, digamos, por algún
por algún aparato local de menor categoría, pero obviamente los médicos que están en primera línea en el combate de vida o muerte con esta situación no se dan cuenta de lo que en realidad está pasando. Es un tema gravísimo, lo mencionaba Eric, lo mencionaba Jorge. Aquí en América Latina hay alternativas, hay otras alternativas que no están vinculadas al lucro, que tienen que ver más bien con una propuesta por la vida, y que inclusive han planteado la necesidad de entregar gratuitamente todas las patentes, y que ellos se adelantan a entregar la patente para la producción local de la vacuna en todo lado, y también de las medicinas de curación en caso de que empiecen a funcionar, ¿no? Y mientras tanto lo que están diciendo es que si uno se pone las vacunas de los cubanos, de los rusos, de los chinos, no solamente que está en peligro la seguridad de los Estados Unidos, sino que está en peligro la salud de uno mismo y la salvación del alma inmortal de uno, porque como son comunistas, entonces seguramente uno se va al infierno después de ponerse esas vacunas. Entonces, miren, la situación es muy grave, y yo creo que es muy importante el que los colectivos, así como deberíamos, Dolores, en el caso de las MIPYMES, así como deberíamos, y les planteaba a los compañeros de los colectivos vinculados al activismo digital aquí en el Ecuador, yo creo que cada uno de estos colectivos debería delegar compañeros a que se formen con el equipo de Verónica en este esfuerzo en el que necesitamos de especialización. Necesitamos una alerta general, un marco teórico general, una serie de pistas, pero también necesitamos equipos específicos que, enterados de la situación ya técnica del caso, en este caso, por ejemplo, el tema de las medicinas, orienten a América Latina. Aquí en el Ecuador, miren, el órgano rector de esta situación debería ser el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud lo que ha estado es buscando la forma de vacunarse, primero de hacer un negociado y luego de vacunarse el ministro, sus parientes y sus amigos, incluyendo el Club Rotario, incluyendo un hombre de triste recordación en Argentina y de triste recordación en el Ecuador, Jaime Durán Barba, que es el asesor principal de la campaña sucia del banquero Lazo. Con eso, compañeros, les agradezco mucho nuevamente, y un abrazo fuertísimo, con todo el agradecimiento a los compañeros que han participado en esta reunión, a los compañeros de siempre que hacen posible el sostener esta dinámica, y sobre todo a Marcelo y Raúl. Un abrazo muy fuerte a todos. Atento, Pedro, Marcelo, Pedro, Dolores. Nos está faltando José María Costa. Nos queda un compañero más, que justamente lo que venía hablando Pedro de la vida. Hay una organización en la Argentina que es la Mesa del Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. El compañero José María Costa, además, es miembro de la revista Hechos e Ideas y de la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana y Caribeña de una universidad muy importante, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Adelante, José María, tienes la palabra. José María. No, ahí está. Tienes que activar, ahí está, activar tu micrófono. Ahí está. Adelante, José María. Buenas tardes a todos. La verdad que hoy hubo intervenciones muy importantes, desde las personales, donde se pudo ver el conflicto diario que uno tiene que atravesar en esta pandemia, hasta una situación macroeconómica, geopolítica integral. Yo quiero tirar 2 o 3 conceptos. Uno, para trabajarlo después de la victoria, del 11, acá se ha mencionado, sí señor, esos deditos me gustan. Acá se ha mencionado un concepto que es la diplomacia de los pueblos. Me gustaría, yo le pongo el nombre de la marcha de los pueblos, más que la diplomacia. Yo creo que hay un trabajo que tienen que hacer los estados para nuestra integración, para la integración de la patria grande, y un trabajo necesario que tenemos que hacer los pueblos.
a través de sus instituciones, gremios, cooperativas, asociaciones de empresarios. Necesitamos esta marcha darle una nueva velocidad. Hay 3 banderas que yo como peronista siempre reivindiqué: justicia social, economía política y libertad económica, independencia económica y soberanía política. En la Argentina hubo 10 años que efectivamente, 10 años del 45 al 55, que efectivamente se realizaron y esas banderas fueron realidad. Hoy es imposible para cualquier país de la región, para cualquier país de la patria grande, realizar esas banderas por sí mismo. La única forma de realizar esas banderas, de tener esa conquista, es la construcción de la patria grande, la reconstrucción del UNASUR, que es nuestro instrumento político importante, no solamente por este tema, sino como dijo Pedro cuando empezamos esta charla, estamos en la ola, en camino a la configuración de una nueva época. Hay una época que se cae, definitivamente se cayó, la pandemia ayudó, pero ya venía totalmente destrozado el sistema de poder mundial. En la época que viene necesitamos tener una voz nuestra para opinar ante el mundo qué mundo queremos. Y esta voz únicamente puede ser la voz de la patria grande. En esta pandemia, una de las cosas que vimos es que ante un problema universal como fue el COVID-19, no hubo respuesta universal. Las respuestas fueron facciosas, o los BRICS, o Europa, o Estados Unidos. No hubo una respuesta universal. Yo creo que llegó el momento, así como de trabajar para la construcción de nuestra patria grande, empezar a trabajar y decir que queremos una autoridad política universal que se pueda encargar de los problemas que no son universal, que son de toda la humanidad. La voz de la patria grande únicamente se puede expresar en esta unidad. Necesitamos construir una nueva civilización y necesitamos construir una nueva voz. De alguna manera necesitamos rescatar el pensamiento latinoamericano que viene alimentando a los movimientos de liberación, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, todos los movimientos populares y nacionales que estallaron en Latinoamérica y fueron sofocados por el sistema. Y en esto necesitamos los pueblos hacer un trabajo concreto, más allá de lo que puedan hacer los gobiernos. Yo estoy de acuerdo que, como dijo un compañero, el posible apalancamiento de China y Rusia a la región puede ser interesante si nosotros conformamos la patria grande. El acuerdo económico que hizo China con Brasil fue realmente bueno. El acuerdo económico y político que hizo Argentina con China no fue tan bueno. Seguramente que ante cualquier poder de la región o extrarregional, el estar unidos, el construir el Estado
sudamericano nos va a dar otra posibilidad de negociación y otra voz. Simplemente con esto quería cerrar. La necesidad de una marcha de los pueblos hacia la construcción de esta patria. Muchas gracias, José María. Quería hacer un comentario al compañero Eric y ya iríamos cerrando, compañeros. Bueno, muy rápido. Adelante. En realidad, me parece que efectivamente, frente a una amenaza global como es la pandemia, es un hecho esencialmente biológico la pandemia. Ahora, la pandemia, cuando deviene en sociedad, deviene peste. Y en general las sociedades tienden a responder del mismo modo. El hecho de pensar en una salud con justicia social, el hecho de pensar en que las vacunas no tienen que ser mercantilizadas, sino que son propias del Estado, enfrenta al neoliberalismo con su propio ser. Los neoliberales no conciben la sociedad. La sociedad no existe, dijo Thatcher. Son solo individuos. Ahora, precisamente la pandemia les impacta en ese eje fundamental, que es que la pandemia es un hecho social que solo puede tener respuestas desde la sociedad. Ahora, los estados pueden, según sus posibilidades y según sus manejos políticos, responder de modo incorrecto o incorrecto. Hoy hay dos países que están respondiendo muy bien a la pandemia. Corea del Sur, un país capitalista, y Vietnam, que no es muy capitalista, pero porque funcionan de modo distinto. Hoy, frente a la pandemia, el neoliberalismo queda desnudado frente a todos. Entonces me parece que no hay que pelear en el terreno que ellos eligen, que es el de la anécdota, e ir a lo esencial. Cuando nosotros hablamos de las elecciones en Ecuador, son elecciones que son como si fueran en Argentina para los argentinos. Digo, es fundamental. Si nosotros no sentimos las elecciones en Ecuador como propias, de nuevo, no somos dignos. Si nosotros no vemos que la solución a la pandemia es una solución pública, tampoco vamos a poder solucionarla. Entonces es complejo. Los compañeros ecuatorianos están frente a la pandemia, al imperio, a las dificultades que tienen que hacer, a los medios hegemónicos. Creo que todos tenemos que estar en este momento con ellos, porque básicamente somos lo mismo. Si ellos no son, nosotros no somos. Es todo lo que quería decir. Desde ya muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Eric. Parece que has sintetizado el espíritu de este colectivo que fue surgiendo de alguna manera, porque primero fue la iniciativa de Pedro, que puso en marcha esto, y no sabiendo muy bien en qué se iba a convertir. Exactamente como alguna vez te escuché de Eric, esto es como una unidad básica, digamos. Es como un lugar de encuentro de compañeros que vamos pensando igual, parecido, siempre para el mismo horizonte, que se fue armando. Y cuando Pedro dice, ¿y cómo esto sigue? ¿Sabe cuántas semanas hace que tiene? Bueno, yo no rehuyo la responsabilidad o en los actos subjetivos, en este caso de los presentes, Raúl y yo, pero bueno, Verónica, que se ha sumado permanentemente y con su aporte, y otros compañeros del Foro Empresario Nacional, el Partido Justicialista de Luján, que nos apoyan todo el tiempo, la Mesa Empresaria Justicialista, etcétera. Y esto se va poblando y se va convirtiendo en un lugar donde queremos estar, porque queremos apoyar y porque queremos involucrarnos en una elección que supuestamente es de otro lugar. Y voy a ratificar acá, voy a subrayar tus palabras, Eric,
de que es nuestro lugar. O sea, nunca debió ser otro lugar, otro país. Nunca debimos nosotros no saber de los otros, de lo que les está pasando, de lo que nos va pasando a todos en las diferentes divididas exprofeso unidades pequeñas para que seamos débiles, y que por contrario vamos hacia esa unidad fuerte como cuando UNASUR y la CELAC, etc. Entonces, este es el espíritu. Nos hemos puesto a trabajar en esta campaña política exactamente porque es nuestra. Así que bueno, quisiera que abramos los micrófonos, nos despidamos, nos saludemos y sigamos los miércoles encontrándonos. Muchas gracias a los compañeros Franklin y tu compañera también, Paola. Sí, adelante Raúl. Una terminación muy sencilla, muy rápida. Todos recordarán, y a los compañeros de Latinoamérica les recuerdo, teníamos nosotros ya fallecido hace muchos años, un gran poeta, Dávalos. Él habían hecho junto con Eduardo, con un gran guitarrista y cantor, Marcelo Ayudante, y Eduardo Palú. Hay una canción que alguna vez la vamos a poner acá, canta, le habla a la juventud latinoamericana, la necesidad de la integración, y él dice, ahí hay un término que me parece importantísimo y referido a todo lo que se habló: superar las diferencias provincianas, herencias de un pasado colonial. ¿Lo recordás, Marcelo? Vos sos un gran cantor. Totalmente. Informo, y bueno, si no lo si se me arriman un vino, se lo canto también. En marcha, juventud americana. Las herencias de un pasado realiza la unidad continental, rompiendo las fronteras provincianas, herencia del sistema colonial. En marcha, juventud como la espiga, agrario signo de solidaridad. Mire qué hermosura. Lo prometemos para la próxima inversión. Y vamos a hacer reuniones con músicas de todas nuestras provincias de la gran nación latinoamericana. Qué buen recuerdo, Raúl. Sí. No olvide la sangre. Muchas gracias, a los que echan por la libertad. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias por tu espíritu. Gracias. Un abrazote. Gracias. Gracias. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Verónica, Mario, José María. Néstor ya se va a explayar en la próxima. Alicia, Eduardo. Un abrazo grande. Gracias, Franklin, nuevamente. Buenas, Marcelo, un gusto. Gracias, muchas gracias. Marcelo, Dolores, gracias. querida. Bien. Otra vez estás en el comando, ¿eh? Siempre estuviste, nunca te fuiste. La próxima, Tuviste un pequeño descanso. La próxima. Gracias. Eduardo, a ver quién levantó ahí. Ah, no, se equivocó. Eduardo.